nuestra invitación. No, al Adelante, contrario, muchas gracias por invitarme. todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, bienvenidos seamos todos a este momento, a este instante que es donde transcurre nuestra vida y hay que estar lo más presente y posible en ella. Mi nombre es Fabiola y yo soy miembro de Doble. Agradezco inmensamente la invitación, el que me hayan tomado en cuenta. El tema que muy amablemente me invitan es las máscaras del ego. Eh, Fíjense que hay un libro, de hecho, que se llama Las máscaras del ego, y pues va describiendo como ciertas personalidades, a ciertas, eh, como todo estos disfraces que pone el ego, esto lo hace un autor apellidado Molina. Sin embargo, a mí me gustaría que lo pudiéramos enfocar y adaptar a lo que nos dice libro de texto básico, a lo que nos habla los 12 pasos a través del ego, ¿no? Dice que nosotros, los que somos adictos o nos declaramos adictos, y cuando hablamos de adictos, somos aquellas personas que estamos esclavizadas a una persona, a, un, a una sustancia o alguna sensación. Puede ser sensación de poder, de sexo, de reconocimiento, etcétera. Entonces, estas personas que nos declaramos adictos somos personas sumamente egocéntricas, personas egoístas, e incluso en el cuarto paso menciona que somos ególatras. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué nos refiere el ego cuando hablamos de esto? Bueno, pues el ego en sí mismo es la visión que yo tengo acerca de mí mismo, que no necesariamente corresponde a mi esencia, a mi ser. Dirían los psicoanalistas, es esta construcción de mecanismos de defensa a través de ciertos sucesos que durante la inmadurez no logramos acomodar y no logramos trascender, y entonces necesitamos sobrevivir a situaciones donde nos sentimos en algún momento en peligro y requerimos hacer este mecanismo de defensa. El problema es que estos mecanismos de defensa caducan. No es lo mismo que yo haya sentido muchísimo miedo cuando mis padres se divorciaron a los 11 años y que yo siga teniendo un miedo excesivo al abandono hoy a los 35 años. No es congruente ni coherente al nivel de madurez que se supone que por mi edad y por tendría que tener. Entonces, pero sucede, o sea, sucede que a los 35, a los 40, a los 50 sigo teniendo el mismo miedo excesivo a ser abandonada. Por lo tanto, este mecanismo de defensa que se creó ya caducó, ya no es actual. Sin embargo, lo sigo ejerciendo, pero la manera en la que lo ejerzo muchas de las veces es totalmente desadaptativo a la situación actual. ¿A qué me refiero con esto? A ver, dice nuestro libro de texto que el egoísmo es la raíz de nuestras dificultades. Creemos que surgen de nosotros. Y eso es muy importante poder entenderlo los que nos hemos declarado adictos. ¿Por qué es muy importante entenderlo? Ya que si el día de hoy yo tengo una dificultad, va a partir de esta raíz. ¿Cómo sé que yo soy una persona egoísta? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que soy una persona que actúa con egoísmo? Porque yo regularmente digo, ah, claro que no, yo soy una mujer sumamente sacrificada, o sea, y más cuando la gente me valida desde ese lugar y me dice, no, Fabi, o sea, qué admiración te tengo, eres sumamente fuerte, sacrificada con tu familia, con tu hija, y yo les digo, ¿verdad que sí? Pero cuando yo me doy cuenta de para qué hago lo que hago, y que creo que esa es una pregunta clave, ¿qué me lleva a hacer muchas de las cosas que hago? Me doy cuenta que muchos de mis impulsos están basados en el resentimiento, en el temor excesivo, en la venganza o en conductas totalmente desadaptativas. Por lo tanto, dice el libro de texto que el egoísmo es una concentración en sí mismo.
Y lo maneja tan sencillo, y creo que todos en algún momento lo hemos leído en el libro de texto. Sin embargo, eh, yo durante mucho tiempo no supe la claridad de lo que estaba leyendo, hasta dónde es esta concentración en mí, donde yo creo que todo lo que está a mi alrededor y todo lo que se supondría que es una interdependencia, para mí, todo lo asimilo como un ataque directo, como un propósito directo hacia lastimar. Esta concentración en sí misma, dice, lo manejan desde el paso 3, también viene en el libro de texto, que dice que las personas que somos egoístas regularmente estamos basando nuestra vida a base de fuerza de voluntad. ¿Y qué menciona el texto? Una vida basada, perdón, una vida a base de fuerza de voluntad difícilmente va a ser venturosa. Siempre vamos a estar en conflicto con algo o con alguien. Y esa es la premisa. Si tú o yo el día de hoy, o sea, no hace 10 años cuando llegaste, no, o sea, el día de hoy, si yo me encuentro en una dificultad con alguien, es porque quiero estar usando mi fuerza de voluntad sobre esas personas. Quiero que las cosas se hagan de acuerdo a mis exigencias irracionales, ¿ok? Entonces, dice, difícilmente va a ser venturosa, siempre vamos a estar en conflicto con algo o con alguien. ¿Y cómo es que me doy cuenta que estoy en conflicto con algo con alguien? Porque por un lado puedo ser o muy condescendiente, sacrificada. Esas son las finalmente este tipo de máscaras que maneja el ego, ¿no? El decir, ay, no, o sea, es una buena persona, es esta madre inmaculada, esta esposa que todo perdona, que todo pasa por alto, es una persona tan buena, escuchamos estas frases y estos diálogos que a veces es que es la cruz que me tocó cargar y vamos haciendo esta máscara de víctima contra el mundo y es que mi esposo me hizo, mi hijo me hizo, mis papás me hicieron y yo en cambio todo lo he dado, todo de mí han recibido, atenciones, amor, etcétera. Y no me doy cuenta que muchas de las veces tiene muchísimo que ver en el fondo con una necesidad excesiva de reconocimiento, de cariño, de un temor excesivo a no ser abandonado, a, este, a que me vean, ¿no? Entonces, puedo caer en ese punto o también me puedo ir a este lado de una tiranía impresionante, donde yo quiero ejercer control, quiero ejercer poder sobre el otro, donde yo te digo qué hacer, qué no hacer, con una mirada, las demás personas ya saben qué les estoy diciendo y qué no les estoy diciendo, mi aprobación o mi desaprobación, eh, sobre todo el condicionamiento, la invalidación. Entonces, toda esta otra máscara tan de soberbia, de control sobre todo y de poder, es otra manifestación. Eh, y siempre voy a estar en conflicto con algo, con alguien. ¿Por qué? Porque voy a querer imponerme ante esa persona o ante esas personas. Eh, a veces olvido que las personas también tienen instintos, tienen temores, tienen quizás hasta resentimientos, tienen una vida y una historia. Y yo muchas veces a las personas las llegué a cosificar. Este es mi objeto, mi pareja, mi hija, mi mamá, mis amigos, mi trabajo, y nadie me los quita y nadie los mueve sin que yo los mueva del lugar. Y entonces esto que me pertenece no lo voy a dejar hasta que yo quiera o hasta que ya no me sea funcional. Obvio, esto yo no era consciente. Son acciones y son conductas que están, dirían los psicoanalistas, muy por debajo del consciente. Diría Bill W. En el lenguaje del corazón, en la próxima frontera, dice, tenemos que armonizar el consciente con el inconsciente. Claro, porque muchas de las cosas que yo sigo haciendo y que sigo ejecutando, ni siquiera sé para qué las hago y ni siquiera soy consciente, aunque todos los días digo, no, yo sí estoy bien consciente de lo que estoy haciendo.
acepto toda la responsabilidad. Claro que no, muchas de las veces lo que está ejerciendo el poder en mí es un miedo excesivo. Tan es así que cuando nosotros abarcamos el paso 4 a través del inventario personal, donde vamos a ubicar todo el mapeo de nuestro sistema de creencias, el cuarto paso nos dice, a ver, la parte la primera parte del inventario tiene que ver con resentimientos. Los resentimientos no se van a eliminar, se van a dominar a través que yo entienda que también las demás personas están enfermas espiritualmente, al igual que yo. En la parte del inventario de temores, los temores sí van a desaparecer. Y lo dice muy puntual el libro de texto. El temor es una hebra corrosiva que entrelaza nuestra existencia. Debería de considerarse como un robo, menciona. Entonces, si yo me voy dando cuenta a lo largo de mi vida, mucho de ese temor excesivo que sentí, cómo lo quise cubrir, cómo quise entonces y qué mecanismo tuve que utilizar o qué máscara en relación al tema tuve que utilizar para poder sobrevivir a esto que me da un temor excesivo y entonces si me lo quitan, no puedo con que me lo quiten. Pero dice que Dios sí hace posible eso, que Dios nos elimina el temor. Por eso es importante. Y nuestra tercera parte del inventario, pues es nuestra conducta sexual inadecuada. ¿Qué dice el cuarto paso con respecto al temor? Porque aquí se va a ir entrelazando con la parte del egocentrismo y con la parte del tema en sí mismo, que son estas máscaras. A mí una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención del tratamiento de los 12 pasos es que siempre marca la solución. Nosotros estamos aquí por la solución. Sí, tenemos un problema en común, con síntomas distintos, pero con un problema en común. Tengo falta de poder. Mi vida se ha vuelto ingobernable por este poder que no puedo ejercer sobre mí. Ese es nuestro problema y ese es el gran dilema. Pero aquí nosotros estamos por la solución y todos los días el objetivo del que tú y yo estemos en esta noche reunidos es por la solución, la esperanza de que y fortaleza de que algo distinto sí puede ocurrir en nuestra vida interior. Entonces, retomando, dice que el activador de los defectos de carácter es el temor egocéntrico y este siempre va a ir vertido en dos partes. Por un lado, voy a decir temor de perder lo que creo que me pertenece o temor de no conseguir lo que yo creo merecer. Si yo esta fórmula, o sea, si la tengo bien al dedillo, va a parar muchísimo esta queja y este parloteo que muchas veces se tiene dentro de los grupos, en las tribunas, de decir, es que de verdad le pido a Dios que me quite esta ira, pero no, y entonces me quedo callada, y por lo menos ahora ya no grito. Sí, pero todo está implotando, todo está dentro de mí, y sigo sintiendo el mismo enojo y la misma frustración. El problema es que no he entendido qué activa ese defecto de carácter. El defecto de carácter en sí mismo es el síntoma. Entonces, el ego en sí mismo es un síntoma, es un mecanismo, es una reacción. Lo que hay atrás o en el origen, en la naturaleza, que eso es donde descubrimos en el quinto paso, hay un temor egocéntrico. ¿Por qué? Porque dentro de mi temor es esto que yo creo que es mío, que se puede llamar persona, sustancia, casa, trabajo, hijos, poder, lo que sea, esto creo que es mío y me pertenece. Y entonces nadie me lo va a quitar. Y si yo siento amenaza de que alguien me lo quite, voy a atacar. ¿Y cómo voy a atacar? Con conmiseración, con autosuficiencia, con ira, con avaricia, eh, pues con todos los defectos de carácter. O por lo tanto, si yo siento que ustedes o cualquier persona no me está otorgando lo que yo creo merecer, entonces también voy a atacar, porque el temor tiene una característica. El temor es algo natural del ser humano, es una emoción básica que nos indica que debemos huir o atacar si nuestra integridad está en peligro. Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros bajo un temor excesivo? Ni siquiera el peligro.
Y yo todo el tiempo estoy en alerta y en alerta y en alerta. Entonces, cuando yo creo que algo me pertenece y alguien quiere quitármelo, yo lo interpreto como amenaza, y cuando yo interpreto como amenaza, entonces puedo violentar, puedo agredir, puedo ponerme de sacrificada, como dicen a veces en los grupos, puedo ponerme de tapete, ahorita está muy de moda, ¿no? Esta palabra de, puedo estar de migajera. Entonces, yo me tengo que dar cuenta qué tipo de aristas o qué tipo de máscaras yo utilizo cuando quiero conseguir algo, porque mi temor excesivo y mi temor egocéntrico fueron, fueron tocados, fueron pisados, y yo lo creo como amenaza. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de esta situación, evidentemente eh, el ego se va a nivelar. A ver, en ninguna parte del libro de texto, y esto sí lo quiero quedar como muy claro, no dice que el ego va a desaparecer y entonces ya nunca lo vamos a tener. No, dice el quinto paso que lo vamos a nivelar. Cuando nosotros lo nivelamos y no está en exceso, podemos entonces eh, ver las cosas con mucho más claridad. ¿Cómo es que nivelo el ego? Pareciera una fórmula muy sencilla, pero ya en la práctica, los que nos consideramos egoístas, no es tan sencillo. Dice que la humildad. Hay un artículo muy interesante en el lenguaje del corazón que se llama La humildad para hoy. Y la humildad para hoy es algo muy sencillo en realidad. Es el regulador de mis extremos. ¿Cuáles son mis extremos? La conmiseración y la autosuficiencia. Y yo puedo pasar de un extremo a otro, pero miren, en segundos, ¿eh? O sea, yo ahorita les puedo empezar a contar, no, cuando mis papás se divorciaron, y mi papá me dejó, y mi mamá también, y yo, y la historia más triste, la de ustedes no es triste, la mía sí es triste. Y empiezo así con toda la autoconmiseración, y llorar, y yo, y me sentí muy sola. Pero de esa autoconmiseración paso en un segundo a la autosuficiencia, a decir, pero yo sola he salido adelante, yo sola me he formado, yo sola saqué a mi hija, yo. Y son mis extremos. La humildad que me dice, a ver, Fabiola, ni te vayas a este extremo y te vas al otro extremo. La realidad es que también tuviste oportunidades, hubo gente que te contuvo, tuviste ciertos privilegios, y cuando empiezo a ver mi vida con objetividad, puedo empezar a regular. Esa regulación se llama humildad. La humildad no es un acto de, vamos a comer frijolitos y que la casa sea de cartón. Eso no es humildad. La humildad es un reconocimiento objetivo y exacto de qué soy y qué no soy y qué voy a hacer en consecuencia. Por lo tanto, cuando yo estoy dentro de estos extremos, claro que estoy utilizando alguna máscara, alguna arista de mi egocentrismo. Estoy queriendo que los demás me rindan plusvalías, querer ser el número uno, o por el otro lado, que nadie me voltee a ver, que qué vergüenza, soy insuficiente, tienes que exigirte más, Fabiola. Y cuando me empiezo a regular, me doy cuenta de mi condición humana y empiezo a hacer algo en consecuencia. Pero lo complicado para muchos de nosotros, los que sabemos que nos ha manejado la gran parte de nuestras dificultades, es el egoísmo, es que yo no alcanzo a ver la realidad. Me cuesta mucho trabajo ver la realidad. Me cuento historias y me cuento diálogos y me cuento situaciones que muchas veces no están a congruencia, o invalido o sobrevalor. Para eso está el cuarto y el quinto paso, para poder ver con objetividad, minuciosidad, cuál es la historia de mi vida y poderla poner en un margen de puntualidad, de objetividad y de congruencia. Mi madrina, mi padrino, mi terapeuta, el sacerdote, con quien yo me vaya a, a, a confesar o a trabajar este cuarto paso, evidentemente me va a empezar a hacer ciertas confrontaciones y ciertas preguntas, y poder ver las cosas
con mucha más claridad. Pero aquí hay algo muy importante que después vamos a ver en el sexto y en el séptimo paso, que es ahora ve tu historia de vida, no desde estas, ya ven que están como muy de moda esta onda como de las heridas de la infancia, ¿no? No, 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 a ver. Las heridas se hicieron o se tuvieron en una infancia, pero ya no las tienes, que las seguimos replicando porque hay una inmadurez o no hay un acomodo dentro de nuestra historia, no hay una comprensión. Si yo no comprendo, no perdono. Si yo no me comprendo, no me perdono. Y la comprensión no es un acto sentimental, es un acto más que nada cognitivo, es un acto de reflexión, de comprensión. Cuando yo me doy cuenta de esto, en el séptimo y en el octavo, perdón, en el sexto y en el séptimo paso, donde voy a empezar a apelar sobre la madurez, me voy a dar cuenta que mi historia de vida no es aquella que yo me he contado, así con toda la soledad y la individualidad. Claro que no lo es. Claro que hubieron cosas que no debieron pasar, que no merecía, que fueron negligencia de adultos en su momento, claro, pero muchas otras también fueron decisiones mías. Y eso también hay que asumirlo. Cuando empiezo a ver desde otro lugar, más allá de mi propio egoísmo, mi historia, los involucrados y todo esto, puedo empezar a acomodar y a ver ahora qué voy a hacer con esto que pasó. A mí me gusta mucho y sé que no viene muy a colación porque esto es grupo, pero me gusta mucho la visión de Víctor Frankl bajo su enfoque de logoterapia, porque él dice, hay cosas que evidentemente no tienen sentido, pero en la última libertad del hombre, el último valor que tiene el hombre es decidir qué hace con lo que le pasó. Y yo creo que esa es una de las grandes ofertas que nos da el programa, la resiliencia a través de Dios. Porque por mí mismo yo creo que soy súper inteligente y entonces como soy súper inteligente yo logré acomodar mi vida. La realidad es que no, Dios hace eso posible porque yo le doy entrada, porque a través de la conciencia nivelo mi ego y puedo ver otras posibilidades y otro abanico que yo no podía ver. ¿Qué dice el apéndice 2 del libro de texto? Que la experiencia espiritual pronto la llamaremos la conciencia de Dios y que la experiencia espiritual es algo sumamente sencillo, poder hacer, sentir, este, poder hacer, sentir, y se me fue, perdonen, y pensar, perdón, lo que con mis propios medios yo no podía hacer. Y claro, o sea, cuando nos damos un reconocimiento de cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora, por supuesto que yo me doy cuenta que yo no tenía la capacidad de eliminarme el miedo. Yo fui una mujer sumamente temerosa, pero para mí era muy humillante decir, tengo miedo a todo y a todos. Y entonces, ¿cuál era mi máscara? La violencia, la agresión. Fui una mujer sumamente violenta, todo me irritaba, todo me enojaba, todo lo quería resolver con agresiones y con violencia. Pero cuando yo me di cuenta que esa violencia solo era la máscara y el síntoma, porque realmente desde los que tengo casi uso de razón, fui una mujer sumamente temerosa a la vida, a las personas, a la crítica, a la falta de reconocimiento. Dice Bill W. en el libro de la mayoría de edad. Este, en lo más profundo de mi perverso corazón, sentía que era la última criatura de Dios. Eso está devastador, porque entonces hay un sentimiento muy profundo, muy, muy profundo de insuficiencia, de invalidez, de no sentir que soy parte de un universo, de una raíz, de Dios, como tú quieras llamarlo. No tengo problema hoy con la palabra Dios, como tú quieras llamarlo, está bien por mí. Entonces, esa insuficiencia
No vas a ir por el mundo diciendo, sí, yo me creo insuficiente. Ni siquiera a veces lo reconocemos y lo podemos ver hasta el quinto paso. Eh, Así que tenemos que hacer estos mecanismos para poder entonces sobrevivir, y más los que venimos de familias y de entornos bastante hostiles y violentos, ¿no? Porque tenemos que sobrevivir de alguna manera. El problema es que yo, ya siendo adulta, era la única opción que yo conocía, la violencia y la agresión. Entonces, lo que yo transmitía a la gente que yo amaba, como mi hija, como a algunas familiares, a mis amigos, era violenta. Y entonces cuando uno es violento, evidentemente, es como, ok, no, porque causa miedo, porque ya ves cómo se pone, etcétera. Y eso obviamente me lastimaba más, pero como no sabía reconocer que me lastimaba, pues era todavía más violenta. Y así, el ciclo sin fin. Cuando yo me empiezo a dar cuenta a través de todo este proceso, y sobre todo ya cuando llegamos a un octavo y un noveno paso, donde nos damos cuenta, bueno, pero ¿cuál es tu nivel de participación? Esa es la quinta columna. ¿Tú en qué participaste para que este vínculo y esta relación se lastimara? No, pero es que ellos son más culpables que yo. Por eso hacemos un sexto y un séptimo paso, para poder darnos cuenta que sí, las otras personas también tienen su responsabilidad, pero ahorita no estamos hablando de ellos, estamos hablando de cuál es tu responsabilidad, Fabiola. Y a mí me costó muchísimo trabajo ver mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque dentro de este egocentrismo, esta concentración en mí misma era, no, a mí me hicieron, a mí me lastimaron, a mí la vida me debe, a mí las personas me deben. Sí, definitivamente no debieron pasarte muchas cosas de niña, pero oye, ¿tú cuántos años tienes? O sea, tienes a tu cargo una niña, tienes a tu cargo en tu trabajo, tienes a tu cargo muchas otras cosas. ¿Por qué no respondes? Y me daba cuenta que siempre estaba cobrando y cobrando y cobrando y cobrando. Entonces, cuando nosotros hacemos todo este análisis acerca de nosotros mismos, es la única manera en la que podemos regular este ego, y puedo darle una solución. Miren, compañeros, yo me acuerdo cuando, cuando nació mi hija. Yo estaba muy pequeña, era muy joven, muy joven. Este, y me separó de su papá, y el acuerdo fue que ella se iba a quedar con su papá, porque su papá pues tenía otra edad, otro, otra forma de pensar, cuidaba bastante a mi hija, etcétera, ¿no? Entonces ese era el acuerdo, y al principio se respetó, pero fíjense lo que hace el ego, el egocentrismo, el egoísmo. Un día estaba yo con mi hermano, sentada, y me dice mi hermano, ay, mana, yo no sé cómo no puedes amar y maravillarte con Azul, es mi hija, ¿no? En ese entonces estaba muy chiquitita. Mamá pudo haber sido lo que fue, pero jamás nos abandonó. Yo tuve mucho resentimiento con mi madre, muchísimo. Fue una persona que le tuve un resentimiento feroz, feroz. Y el que me hubiera comparado con ella fue tan hiriente, que entonces agarré y dije, me voy a llevar a mi hija. O sea, si ella pudo, si ella hizo esto, le voy a enseñar cómo se debieron hacer las cosas, ¿no? Y entonces ahí voy y me voy a llevar a mi hija, y mi hija, pues obviamente no tenía una relación conmigo, me decía, yo no te quiero, Fabi, yo quiero irme con mi papá y mi abuelita, y yo, no soy Fabi, soy tu mamá, como si de verdad, ¿no? Hubiera elegido maternar. Yo con el tiempo descubro que yo me llevé a mi hija, no porque tuviera la decisión de maternar, la decisión de cuidarla, de respetarla, de protegerla, de contenerla. Yo me la llevo por dos grandes motivos, pero solo pensando en uno. Uno, le voy a enseñar a mi mamá cómo se hacen las cosas, resentimiento. Y dos, temor. Si a mi hija le llega a pasar algo, yo no me lo voy a perdonar. Pero no fue por ella, fue por mí, fue pensando en mí. Y eso, cuando yo hago el cuarto paso,
quinto paso, claro que me dolió muchísimo, porque entonces yo me daba cuenta que muchas de mis decisiones a lo largo de mi vida fueron basadas en mí. Y ya, entonces me la llevé y todo. Claro que también cuando haces un octavo y un noveno paso y empiezas a hacer enmiendas y empiezas a practicar el programa, Dios empieza a infiltrar en ti y claro que empiezas a tener cambios muy drásticos que yo jamás ni con la más disciplina lo pude haber tenido, ¿no? Y en algún momento sabía que debía hacer reparaciones con mi hija y no fue de un día para otro y decirle, mi amor, perdóname por no ser la mamá que tuve querido, no, son años y años y años y han sido años de construcción de ese vínculo. A tal punto que puedo decir, amo inmensamente a mi hija, sé que probablemente tenga algún tipo de rasgo narcisista, pero no soy patológicamente narcisista porque sé lo que es la empatía, porque amo a mi hija inmensamente, me maravillo con ella, eh, tenemos una relación padrísima, sumamente sólida, pero eso fue con los años, fue con mi propio comportamiento, con mis propias actitudes y mi propia conducta, el estarme cuestionando todos los días. A mí me quedó muy claro cuando dice el paso 10, eh, no quedarás blanco como la nieve hoy si no te esfuerzas. Entonces, podemos quedar blancos como la nieve hoy, claro, si yo me esfuerzo, si yo estoy en constante vigilancia. ¿Por qué? Porque este egoísmo es tan sutil, tan poderoso, que yo no me doy cuenta cuando nuevamente ya estoy teniendo ese miedo excesivo y nuevamente estoy queriendo controlar usando ciertas situaciones como la manipulación, el chantaje, este, eh, no sé, el gaslighting, ¿no? Que todos son todo ese tipo de violencias pasivas, ya no son activas, pero sí son pasivas. Y si yo no estoy en constante observación, puedo caer en este tipo de conductas, porque las conozco, porque las he ejecutado. La única diferencia que muchas de las veces también yo he vivido, la única diferencia es que procuro todos los días, hacer oración, hacer meditación, tener pausas, escribir, hablar con otro ser humano. Son estas acciones las que me han permitido estar al margen de este egoísmo. Pero eso ha sido porque he estado en comunión con Dios. Para la gente normal, la espiritualidad es una opción de vida. Para la gente que nos declaramos adictos, no es opción, es un requisito si es que yo quiero estar en balance. Porque yo regularmente, bajo mi egocentrismo, mis ideas de superioridad, voy a querer abrazar la soberbia, voy a querer abrazar eh, el control, pero también me doy cuenta que la gente siente, piensa, tiene defectos, tiene sombras, tiene luces, tiene un ser y que es tan respetable y tan libre esa persona también de decidir lo que tenga que decidir. Entonces, claro que cuesta trabajo, tampoco ha sido tan sencillo, ¿no? Han sido algunos añitos de estar trabajando y trabajando y trabajando y obviamente seguro tengo sombras que ni siquiera he alumbrado y que en algún momento voy a alumbrar. Este, pero lo que sí es importante que nosotros sepamos es, por eso el cuarto paso es cómo, cuándo y dónde se, des, eh, se descarriló este instinto. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que tuviste que enfrentarlo? ¿Qué mecanismos son los que utilizas cuando hay un temor excesivo, cuando hay un resentimiento, cuando hay sentimientos de venganza? ¿Cómo son? Si yo no reconozco mi personalidad, eso es muy importante. O sea, yo tengo que sí o sí tener al dedillo cómo es mi personalidad. Dice el libro de texto, los adictos somos egocéntricos, infantiles. Ahí donde dice
eh, eh, egotista, dice el 12-12, ¿no? No sé si la nueva traducción venga así. Este, entonces, qué es lo que me está dando a entender? Parte de mi personalidad es como si fuera un niño o un eterno adolescente en un cuerpo y en una mente de adulto, donde quiero totalmente y constantemente que los demás me resuelvan, me cuiden, me protegen, me amen a mis exigencias, porque la gente que claro que me ama, que claro que me cuida, que claro que me contiene, pero no a mis exigencias. Y entonces también empezar a entender que la gente no está a merced mía. Y vamos como comprendiendo cómo es que se detona esta personalidad y en qué momentos. Eso lo tengo que tener bien al dedillo, porque si yo no lo tengo, hay un obstáculo muy grande que tenemos nosotros los adictos, que se llama justificación. La autojustificación es un gran obstáculo. Y todo lo que yo hago, y todo lo que yo pienso, y todo lo que yo digo, entonces siempre va a tener una justificación. No, yo debo, o sea, sí he entendido a lo largo de los años que si yo no soy objetiva conmigo misma, si yo no veo las cosas, no con juicio, entendámonos, sino con objetividad, ver las cosas con puntualidad, yo tiendo a autoengañarme y tiendo a decirme diálogos e historias en mi mente donde evidentemente yo siempre voy a salir victoriosa, ¿no? Siempre voy a salir como, ay, no, pues es que los demás sí se pasaron de lanza. Miren, voy a ir concluyendo porque ya se me va a acabar el tiempo. Este, les voy a contar una experiencia que no tiene mucho que sucedió, o está sucediendo más bien. Todavía Ah, tienes 20 minutos, Fabiola. Bueno, sí, para que lo súper. vayas viendo. Ajá, Y como ¿sale? me dijeron una Gracias. hora, dije 15 minutos. Ah, sí, pero no, todavía 20 minutos, ¿sale? Ah, Gracias. súper, muchísimas gracias. Este, le, hace, a principio de año, mi papá enfermó, estuvo muy grave en el hospital, quedó con una condición, eh, porque ya no tenía intestino, entonces quedó con una condición. Tuve que decidir por la vida de mi papá, mi hermano no quiso decidir, entonces yo tuve que decidir, ¿no? Y a mi papá lo dan de alta y a los 2 meses mi mamá se pone muy grave y también tuve que decidir por la salud y mi mamá también hoy por hoy quedó con una discapacidad y tuve que decidir también de su vida. Los dos estuvieron en terapia intensiva muy grave y pues ya, ¿no? Me tocó a mí. Y entonces, de pronto, yo esperaba dentro de mis expectativas, ¿no? Estas expectativas que a veces no empatan con la realidad y cuando está muy grande el abismo entre la expectativa y la realidad, esa brecha se llama frustración y la frustración viene de la ira. Entonces mis expectativas eran muy altas y no me di cuenta de la realidad. Y yo esperaba y tenía expectativas de que ciertas personas pues estuvieran conmigo, estuvieran apoyándome, conteniéndome en toda esta situación con mis papás, ¿no? Y pues resulta que no fue así. Y entonces, obviamente sentí muchísima frustración, estuve muy enojada y resentida incluso. Ya cuando me siento, analizo, platico con otro ser humano, me doy cuenta de dos cosas. Por un lado, claro que había un gran miedo y un miedo genuino. ¿Por qué? Pues porque la vida de mis papás estuvieron en peligro, yo decidí hasta dónde se tenían que reanimar y hasta dónde no. No llevamos ni 6 meses y ya mis dos papás están así, son súper graves, ¿no? Por, por su irresponsabilidad en su salud. Y, y entonces, claro que había un miedo a, ¿y si me equivoco? ¿Y si no hice lo correcto? ¿Y si no decidí lo correcto?
En esos momentos de confusión, siempre le he pedido a Dios eh, eh, que me permita claridad, que me permita tomar la mejor decisión que en ese momento se pueda dar. Yo no soy cirujano y yo no puedo hacer más allá, ¿no? Entonces, he tomado esas decisiones. Claro que había mucho miedo, pero por el otro lado también había un resentimiento muy profundo. Un resentimiento donde yo decía, eh, ellos cuando estaban sanos, cuando nosotros, mi hermano y yo, tengo un hermano que falleció, este, justamente cumplió 11 años, me parece, que falleció, dije, yo me hice cargo de mi hermano. Entonces, eh, yo pensaba, cuando ellos estaban jóvenes, estaban fuertes, eh, nadie los molestó, o sea, yo tuve que salir con mi hermano y lo tuve que ver y hasta el mismo día que murió yo me hice cargo de todo su funeral y etcétera, ¿no? Entonces dije, por qué ahora yo soy la que tiene que estar cuidándolos y atendiéndolos y siendo amable con ellos? Y entró como un resentimiento tremendo. Pero si ustedes ya están escuchando ese diálogo, yo hice, yo, y que en cierta forma es cierto. Yo sí me hice cargo de mi hermano, sí me hice cargo de su funeral, pero también hubo gente que me apoyó. Y también ha habido gente en este momento que me ha apoyado. Compañeros de mi grupo que me han llamado y me han dicho, Fabi, ¿cómo estás? Personas que ni al caso jamás creí que me iban a echar una llamada y ¿qué necesitas? Jamás creí que me iban a decir, oye Fabi, yo cuido a tu mamá, ¿tú qué requieres? Paso por tu hija. Este, Personas que jamás yo creí que iban a estar ahí para mí. También he tenido esas personas y entonces cuando yo minimizo o maximizo y me voy a mis extremos bajo este egocentrismo, es yo sola lo he hecho. Sí, yo tuve que decidir, es cierto, pero también me han contenido muchísimas personas, porque cuando yo tomé las decisiones, inmediatamente le hablaba a mi esposo y mi esposo me decía, Pap, aquí estoy contigo, fue la mejor decisión, aquí estoy en total apoyo contigo. Mi hija, yo llegaba destrozada y me abrazaba y me sigue abrazando y me dice, Ma, aquí estamos, y me abrazan y me dejan mi cena y me prenden el baño. Entonces, o sea, todas esas cosas yo las he tenido que ir reconociendo. Es cierto, o sea, sí mis padres fueron negligentes conmigo, pues mi hermano pues ya está más para allá, entonces conmigo, o sea, sí fueron negligentes, pero asumo también la responsabilidad, no como, sí, bajo este diálogo de apoya a tus papás y te van a bendecir. No, yo soy una persona que el día de hoy acepto que yo fui indultada por Dios. Hice muchas cosas para morir y Dios me dio la oportunidad de seguir viva, de tener un propósito y un sentido de vida. Soy una persona que está hecha y está diseñada para servir como todos los seres humanos. Y entonces cualquier persona que requiera o que necesite de mi ayuda, si está en mis manos, puedo acompañar. Es parte de mi sentido de vida, incluso de eso me dedico, ¿no? Acompañar el sufrimiento de las demás personas. Entonces, de pronto cambié muchísimo esa perspectiva, es decir, no es a mi mamá, no es a mi papá, estoy acompañando y Dios me está dando la oportunidad de acompañar a otro ser humano únicamente hasta donde también sean mis posibilidades y hasta donde ellos también puedan recibir. Entonces, he podido, ¿no? Verlo desde otras aristas, desde otras maneras, pero no ha sido porque soy sumamente inteligente o porque tengo algo excepcional, creo que no, ha sido porque Dios también ha sido muy bondadoso conmigo y me ha dado muchísimas cosas. El otro día en un compartimiento alguien me decía, Fabi, eh,
¿aún con esto tú crees que Dios es bondadoso? Y le dije, claro, por supuesto, porque lo que está pasando es humano, las enfermedades son humanas, las pérdidas, los fracasos son humanos, no tienen nada que ver con Dios. Dios me da la fortaleza para afrontar las cosas que tengo que afrontar, para volver a nivelar ese ego, para poder hablar con otro ser humano y que le permita a ese ser humano las palabras que yo requiero y necesito en ese instante. Claro que sí. Dios me ha dado una red de contención, un trabajo. La verdad es que yo estoy muy agradecida con mi trabajo. Amo mi trabajo porque me permite tener esos accesos de horarios. Eh, eh, una casa, mi hija, un matrimonio sumamente sólido que jamás yo imaginé que iba a poder tener ese tipo de relación en mi vida porque yo fui de esas personas sumamente codependientes y apasionadas y sentía que las relaciones tenían que ser intensamente agresivas y violentas para que se viviera la pasión, ¿no? Hoy tengo una relación sumamente tranquila y libre, que al principio, si bien es cierto, me aburría. Hoy por hoy me doy cuenta que es un lugar seguro para mí. Entonces, claro que en ese sentido digo, Dios ha sido muy bondadoso conmigo. Soy una mujer indultada. Eh, con esto, yo me he dado cuenta que las cosas humanas, pues la gente las tenemos que resolver, que es muy distinto cuando tenemos una base espiritual y cuando podemos entonces quitar esa máscara, ¿no? O este mecanismo de defensa y decir, desde mi propia vulnerabilidad, pido ayuda, desde mi propia vulnerabilidad, también necesito tiempo, también necesito dormir, también necesito descansar, también necesito comer sentada, ¿no? También necesito un momento de por un helado, ir a algo para poder distraerme y saber que estoy haciendo lo mejor que puedo desde esa vulnerabilidad, no desde este control donde yo resuelvo, yo hago, o sea, no, también desde este autocuidado. Lo he tenido que aprender porque fui una mujer que creyó que solamente yo podía resolver todas las situaciones. No, no soy Dios. Definitivamente dice que no soy Dios. Por lo tanto, esas son condiciones humanas, pero cuando tenemos a Dios en conciencia, yo me doy cuenta que se hace mucho más sencillo poder poner límites, poder ser claro, poder ser objetivo, no ser tan, este, una de las características de los adictos es que somos altamente sensibles, ¿no? Sentimos en extremo y entonces la regulación me permite saber qué estoy sintiendo, ni invalidarlo, ni exacerbarlo, simplemente esto es lo que estoy sintiendo. Y cada emoción responde también a un pensamiento y cada emoción responde también a un objetivo. Por lo tanto, ya perfectamente sé para qué sirve cada emoción, qué me quiere decir, qué tengo que hacer. He aprendido, porque al final el tratamiento de los 12 pasos es aprender una forma distinta de vivir. La mía, claro que fue muy violenta, claro que fue muy agresiva. Mi forma de vida arrebaté, silencié, chantajeé, manipulé, dependí, eh, permití, por supuesto. He aprendido otras formas más amables de vida. He aprendido que existen maneras con mucho más autocuidado y mayor conciencia de las que tenía, por supuesto. Eh, entonces, voy a aterrizar con lo siguiente. Creo que nosotros perfectamente sabemos a través del paso 4 y del paso 5 cuáles son tus máscaras del ego, cómo se manifiesta. Si no la sabes, pues entonces empecemos a hacer lo que nos dice el paso 4. Haz tus inventarios, revisa cuáles son tus temores, cuáles son tus resentimientos, cómo actúas, empieza a descubrirte, a tener un autoconocimiento. Una vez que tengamos esto, entonces ya no vamos a estar reforzando, o sea, lo que no tenemos que reforzar es que, sí, claro, es que yo le pido a Dios que me quite la ira. No, yo lo que debo de reforzar son las pausas. Yo fui una mujer, se los prometo, con mucha prisa interna. Todo lo quería para ayer. Sí, todo el día en friega,
una mujer que creyó que entre más cosas hacía, más podía valer. Y hoy tener pausas, querer cortarle la yugular a alguien y decir, haz una pausa, respira, toma agua, ¿qué vas a decir? Lo que vas a decir es más noble que tu silencio. Sí, entonces, haz un paso hacia atrás, no necesitas estar cortando yugulares, ¿sabes? Eso es lo que debo de ejercitar, eso es lo que debo de entrenar. Mi inventario dice el 10º paso, el instantáneo, el del día y el anual. Tengo que estarlo ejercitando. La oración, la meditación, el apadrinamiento. Tengo que estarlo ejecutando, tengo que estarlo entrenando. ¿Para qué? Para que empiece a hacer cosas distintas. A mí no me sirve, o particularmente, estoy hablando desde mi propio lugar, a mí no me sirvió subir a una tribuna y estar hablando de todo mi día y de cómo pensar que ya cambié porque me quedo callada, pero me quedo con todo el enojo y entonces vengo y se los dejo a ustedes y aquí lo dejo y se lo dejo a Dios. No, o sea, a mí no me funcionó. Lo que yo tuve que aprender es hacer conductas, pensamientos y gestión de mí misma, decía el doctor Bob en el libro de texto. Tuve que ser lo suficientemente sincero conmigo mismo para que Dios pudiera devolverme el autodominio. ¿Se acuerdan lo que dice el primer paso? Es, no tengo gobierno sobre mí, pero lo voy a tener. Y que vamos a tener dominio sobre nosotros mismos, porque ni siquiera yo tenía dominio sobre mí. Cualquier cosita sea que yo me irritara, que me enojara, que estuviera de malas, hasta el sol, lo que sea, tener dominio sobre nosotros mismos a través del autoconocimiento. ¿Y quién te da ese dominio? Dios. ¿A través de qué? De la sinceridad conmigo misma. Debo de ser sincera conmigo. Y no con ustedes, con mi padrino, con mi madrina, con mi terapeuta, no, conmigo. Yo lo único que puedo desearles es inmensamente que Dios les siga dando conciencia, que les siga dando desarrollo espiritual para que podamos compartir la esperanza, para que aquel que llega nuevo, con tanta sed de algo que no sabe qué, pero es algo, hoy sabemos que es de Dios, que bajo la ausencia de Dios nos invade el temor, nos invade el resentimiento y que podamos ofrecerle lo mejor de nosotros mismos, que esa persona encuentre una solución, que esa persona encuentre una red de contención y sobre todo encuentre que existe un lazo de rescate cuando muchas de las veces nosotros llegamos con tanta desesperanza y sintiéndonos tan culpables o tan indefensos o tanta ira y al final dices, no era ira, abajo de la ira siempre hay sueños rotos, hay dolor, hay tristeza profunda, hay muchas otras cosas, ¿no? Bajo de la ira y que nosotros podamos ser esa red de contención y ese lazo de rescate. Deseo inmensamente que Dios les siga dando la conciencia a cada uno de ustedes. Agradezco inmensamente que me hayan permitido conectarme con ustedes, que me hayan escuchado, el que me hayan permitido la entrada. Agradezco inmensamente su presencia y su esencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Ay, pues bastante información y bueno, pues gracias a Dios muy clara para ir aterrizando, ¿no? Esta manifestación del ego. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a unos minutos para algunas preguntas o comentarios que quieran hacer las compañeras. Beto, adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Mi nombre es Beto y estoy aquí para sanar mis conductas codependientes y emocionales. Bueno, no, me llamó la atención, Fabiola, me encantó la parte que decías que la espiritualidad es fundamental, es muy fundamental. O sea, ¿por qué crees, Fabiola, que la espiritualidad es muy importante dentro de la recuperación? Esa sería mi pregunta. Gracias.
Muchas gracias, Beto. Este, bueno, lo que pasa es que dice el paso 2, como resultado de los 11 pasos anteriores, se va a tener un despertar espiritual. Entonces, el programa en realidad es cuantitativo, tiene que tener un resultado, no es solo reflexivo. Este despertar espiritual eh, es porque es indispensable para nosotros, porque es el paso para permitirnos pensar, hacer, creer y sentir lo que con nuestros propios medios no pudimos. El primer paso es muy, muy puntual en eso. Yo soy impotente ante, yo no tengo un poder, pero lo voy a volver a tener. Yo no tengo sano juicio o salud mental, si somos más estrictos. No tengo un sano juicio, no pienso adecuadamente. Y qué rabia cuando recién llegamos y decimos, ¿cómo que mi mente no está sana? ¿Cómo me dicen eso si yo soy muy inteligente? No, pues tus conductas no son de una persona eh, equilibrada, en balance. Entonces, la espiritualidad, más allá de una posición, de un ritual, que si a ti te funcionan perfecto, pero más allá del ritual, es una conversión en mi personalidad, lo decía William James. Las hemos visto, una conversión en mi personalidad. Por eso nosotros tenemos que tener bien al dedillo cómo es nuestra personalidad, porque a través de la experiencia espiritual, esa personalidad va a tener una transformación. Y ahí es donde hablamos nosotros en grupo de un milagro. William James lo decía, como la experiencia religiosa a través de dolor que hemos atravesado muchos de nosotros. Claro que nos duele tener un egocentrismo del tamaño del mundo, claro que duele, al final es una postura que todo el tiempo tienes que estar teniendo de defensa. Y la espiritualidad nos permite descansar, nos permite vulnerarnos, nos permite estar en autocuidado, en respeto, en justicia, en amor. Nos abre otras posibilidades que muchos de nosotros no conocemos dentro de esta personalidad. Entonces considero que al igual que lo dice el libro de texto, la espiritualidad es, así como el dolor es la piedra angular para nuestro crecimiento, la espiritualidad es la piedra angular para que nosotros lleguemos a la madurez. Gracias. Gracias, 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 Fabi. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? ¿Todo quedó muy claro, compañeros? Hola, hola. Pues creo que todos quedaron bien con la información que nos regalaste. Sí, Fabiola, pues muchísimas gracias. Al parecer, no, ya, aquí hay una pregunta. Daniel, adelante, por favor. Hola, bueno, gracias compañera por su charla. Mi nombre es Daniel, soy codependiente y alcohólico y voy a preguntarlo en base a cierta situación, digamos, que tiene que ver con a veces se me genera un cierto debate, ¿no? Por ahí en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Yo hago una actividad que a pesar del nombre no es religiosa, que se llama un curso de milagros, ¿no? Y yo digo, el programa, por lo menos en Alcohólicos Anónimos, dice que es ego desinflador. Y yo digo, yo preferiría que dijera
que es ego aniquilador. La pregunta concreta es si hay alguna función del ego que usted suponga o le parezca que tiene algún tipo de virtud o de, ¿cómo se podría decir? De valor. Okay. Muchas gracias. A ver, no quiero entrar como en más detalle porque no es el lugar, el tema, pero recordemos que el programa se hizo en los años 30, ¿no? En los años 30 estaba el boom del psicoanálisis. Entonces, en el boom del psicoanálisis hablan del ello, del superyo, del yo. El ego, justamente, digo, yo no soy psicoanalista, soy psicóloga, pero no de enfoque psicoanalista, sino yo manejo TCC, entonces, pero sé a grandes rasgos. Entonces, en el psicoanálisis, cuando hablan del yo, el yo es este ego que tiene que ver con la identidad que tengo sobre mí mismo. Es decir, cómo me percibo a mí misma en el mundo que me rodea. Porque recordemos que no somos entes aislados. No todo depende de mí tampoco. O sea, somos interdependientes. El contexto depende de mí, yo dependo del contexto a cierta medida, ¿no? Entonces, este ego es esta forma en la que yo me percibo a mí mismo. El problema, y la parte que planteaba Bill W., es que el egoísmo es esta percepción que tengo totalmente alterada de mí mismo. ¿No? Entonces me hace muy interesante que tú digas, y sí lo dice así en el texto, ¿no? Y ahorita me lo recordaste, este desinflamiento del ego, claro, porque el ego se acrementó, así se hizo enorme, 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 y entonces la percepción que tengo sobre mí misma, ya ni siquiera lo sé, decía una vez una compañera, es como si yo hiciera un ídolo de barro de mí misma. Por eso dice, creemos que somos los dioses de nuestro propio universo. Cuando este ego o esta identificación que hago sobre mí misma se nivela, puedo verme con mayor objetividad y puntualidad, ¿no? No sé exactamente si podríamos hablar en términos de psicoanálisis que si el ego se aniquila, porque al final es como yo me percibo a mí misma, ¿no? Si yo, por ejemplo, hoy por hoy, los nuevos conceptos, podríamos decir, bueno, ¿cuál es tu autoconcepto? ¿Cómo te percibes hoy por hoy de una forma auténtica? ¿Qué piensas acerca de ti? Pues estaríamos hablando en términos de psicoanálisis de un ego nivelado. Creo que el problema es, y en muchos como yo, es que exacerba o minimiza a sí mismo, ¿no? Entonces creo que más allá de aniquilar, creo que tendría que ser llegar a un equilibrio. Tan es así que hoy las neurociencias nos hablan de eutimia, de balance. No es que estemos todo el tiempo sanos o todo el tiempo enfermos, sino saber que hay rangos que son un tanto oscilatorios, pero dentro de una sanidad, puede decir, y eso nos mantiene en equilibrio. Entonces, ese es mi punto muy particular, ¿no? Entonces, no sé si alguien tendrá algo que agregar o comentar al respecto. Gracias, compañero. Gracias a los dos. ¿Alguien más desea compartir algo o preguntarle algo a Fabiola? Pues creo que ya no, Fabiola. No, pues ya no. Muchísimas gracias, Fabiola, por todo lo que nos regalaste aquí y bueno, pues
como siempre nos dejas tarea. Aquí, cada invitado, ahora sí que nos dejan mucha tarea a, a reflexionar primero, a bajarlo al corazón y bueno, pues a cambiar, ¿no? Este sistema de juicios y actitudes ante mí misma y ante los demás. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.